Pensé que debemos mirar un ejemplo más de determinación de los límites analíticamente. Aquí tenemos una función racional que nos simplifica. Tenemos el límite como x enfoques 4, de un x, 2. Bien, esta función es continua excepto en el valor de x igual 2. Así que al acercarse más 4 desde la izquierda y desde la derecha, continuaríamos en un intervalo abierto que contenga 4. Por lo tanto podemos determinar este límite realizando sustitución directa. Al reemplazar x con 4 tendremos 1 4, 2 que igual 1 2. Y para obtener una idea mejor de exactamente lo que está pasando aquí, proporcioné el gráfico y aviso de que hay un intervalo abierto que contiene 4, y a medida que nos acercamos a 4 desde la izquierda y desde la derecha, nos estamos acercando a este punto aquí, donde el valor de la función sería igual a f de 4, lo que nos permite determinar este límite realizando la sustitución directa. Para el segundo ejemplo tenemos el límite como x enfoques más 2 de un x, 2. Y si tratamos de realizar la sustitución directa, aviso que tenemos un denominador de 0, y por lo tanto la función no está definida en x igual 2. Así que para quiero considerarlo, para sin ver el gráfico. Quiero intentar determinar el límite izquierdo y derecho por separado. Y luego los verificaremos gráficamente. Algo que debe avisar inmediatamente es a medida que nos acercamos a 2, ya sea de izquierda a derecha, el denominador se acerca a 0. Así que tenemos un constante 1 dividido por un número más pequeño. A medida que nos acercamos al enfoque 2 desde el lado positivo, observe cómo nuestro denominador todavía se está acercando a 0, pero siempre será un valor positivo. Así que si tenemos 1 dividido por un valor positivo realmente pequeño, de verdad estaremos aproximando el infinito positivo. Y para el límite como x se aproxima 2 desde el lado izquierdo o negativo, aviso nuestro denominador siempre va a ser negativo porque x es un poco mucho menos de 2. Así que tenemos 1 dividido por un número. Eso está muy cerca de 0 pero negativo, este límite va a abordar el infinito negativo. Y, por supuesto, ambos de estos no existen. Ahora, aunque la idea aquí es determinar estos límites analíticamente, vamos adelante y mejore nuestro aprendizaje mirando gráficamente también. Así que nos estamos acercando x igual 2, así que nos estamos acercando a esta línea vertical aquí, de la izquierda y la derecha. Tenga en cuenta que, al acercarnos 2 desde el lado positivo, o al lado derecho, los valores de función aumentan con el outbound aquí, y al acercarse a más 2 desde el lado izquierdo o negativo, aviso cómo disminuyen los valores de la función sin límites. Entonces, aquí está nuestro límite que se acerca al infinito positivo, y aquí está nuestro límite que se acerca al infinito negativo. Lo que significa que el límite es x enfoques 2 de 1 dividido por x, 2 del curso no existe. Por lo tanto, cuanto más podamos hacer analíticamente, mejor será cuando determinemos los límites, pero siempre es bueno verificar nuestro trabajo gráficamente para estar seguro. Espero que esto fue útil.